Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda John. Continuamos con el desarrollo de un e-commerce básico con fines educativos. En esta ocasión vamos a continuar programando ciertas funcionalidades que va a tener nuestro sitio. Ya hemos avanzado bastante en videos anteriores, ya tenemos la funcionalidad de registro de usuarios y de acceso por medio de un login. Ahora vamos a trabajar con el perfil del usuario y la funcionalidad de agregar más direcciones de envío para dicho usuario. De esta forma vamos a poder trabajar con las funcionalidades relacionadas al carrito y poder completar la compra utilizando PayPal. Así que nos vamos a enfocar hoy en el perfil del usuario y la gestión de direcciones. Así que bueno, ya tenemos aquí nuestro proyecto abierto. Hay que recordar que siempre debemos revisar nuestro proyecto, principalmente aquellos controladores que generamos automáticamente con generación de código, con Code Generation. Entonces, hay algunos de estos controladores que te sugiero y te recomiendo revisar. Te recomiendo probarlos si no lo has hecho una vez ejecutado el proyecto, probar todas las funcionalidades CRUD y asegurarte que funcione. Porque como recordarás en el video anterior, en la sección de usuarios, no se estaba actualizando el rol del usuario. A pesar que seleccionábamos el cambio, al guardarse no se estaban guardando los cambios porque hacían falta algunos pequeños cambios. Así que asimismo pueden haber pequeños bugs o fallos en alguno de los otros controladores que generamos automáticamente, ya que no los revisamos todos a detalle. Por ello te recomiendo probar cada una de las funciones CRUD en esos controladores específicos que generamos automáticamente. Vamos a crear un controlador específico para el perfil del usuario, así que voy a crear aquí un nuevo controlador. Este controlador yo lo voy a llamar perfil, y ya creado este controlador vamos a empezar limpiando el código que no necesitamos, en este caso eliminando todo lo que no vamos a necesitar para poder agregar nuestro código. Lo primero que vamos a hacer es heredar de nuestro base controller para poder tener las funcionalidades del carrito, y luego vamos a crear nuestro constructor para poderle mandar el parámetro a ese base controller. En este caso el parámetro que recibe ese base controller es una application DB context, entonces le vamos a mandar nuestro contexto desde este lado hacia el base controller, y con este constructor ya tendríamos el primer paso realizado. Ahora vamos a programar el método tipo get que nos va a permitir obtener toda la información del usuario que se ha autenticado. Entonces vamos a crear aquí un método asíncrono. Este método asíncrono va a ser de tipo task y este task será un iActionResult. A esto lo vamos a llamar details o perfil, como tú lo quieras llamar. Yo lo llamaré details, y este va a recibir un parámetro entero que va a ser el identificador de la cuenta del usuario que queremos ver, en este caso del usuario que se ha autenticado. Por lo tanto vamos a validar que ese ID, si es nulo, retorne que no se ha encontrado una cuenta de usuario. Ahora, en caso contrario, vamos a crear aquí una variable global que voy a llamar usuario y la voy a asignar con una wait hacia mi context.dbSetUsuarios, y de este dbSetUsuarios yo quiero incluir las direcciones del usuario, ya que sabemos que el usuario tiene que poder ver sus direcciones y agregar más direcciones a su cuenta para que tenga esa opción de seleccionar cualquier dirección de envío una vez realice un pedido. Ahora vamos a agregar un first default or async para encontrar al usuario utilizando siempre una expresión lambda, donde vamos a comparar el usuario ID con el ID que estamos recibiendo como parámetro, de esta forma. Una vez encontrado y asignado ese usuario, lo vamos a validar. Si usuario es null, ya sabemos que vamos a retornar not found en este caso. Voy a intentar el código y continuamos. En este caso, si no es null, vamos a recargar la vista con los datos del usuario que hemos encontrado y obviamente sus direcciones, ya que hemos hecho un include acá. Adicionalmente, si tú quieres, puedes incluir la información de los pedidos y pedidos detalle
que el usuario ha realizado para que tenga acceso a un historial, si eso tú lo deseas. En este caso yo solo quiero incluir la información de las direcciones para mantenerme en algo muy simplificado en este proyecto. Programado este método ya tendríamos lo necesario para cargar la información del usuario y sus direcciones en nuestra vista Details, que ya la vamos a diseñar en unos minutos. Pero primero vamos a programar los métodos para agregar una dirección. Vamos a programar un método de tipo get que yo voy a llamar agregar dirección, y esto simplemente me va a recargar la vista para agregar una nueva dirección. Ahora sí, vamos a crear nuestro método de tipo post. Vamos a crear un método asíncrono del tipo task, del tipo iActionResult, que vamos a llamar agregar dirección, y obviamente este se va a diferenciar del tipo get porque va a recibir un modelo del tipo dirección que vamos a llamar dirección. Obviamente tenemos que especificar que este método es un método del tipo HTTP post. Para adicionar un poco de seguridad le vamos a agregar la annotation de validate anti-forgery token, que esto es lo que simplemente nos va a validar el post. El método post nos los va a validar para que no tengamos problemas de seguridad. Hecho esto, vamos a crear una variable que se llame usuario y la vamos a asignar con nuestro contexto .usuarios.first_or_default_async, y lo vamos a encontrar con una expresión lambda que voy a llamar u, y donde el usuario ID coincida con un identificador. Esto para poder insertar la dirección con el identificador del usuario que estamos utilizando desde el perfil de usuario. Entonces vamos a necesitar también ese parámetro aquí, un parámetro entero que sea el identificador. Una vez hecho eso, vamos a validar que este usuario no sea nulo, ya que estamos accediendo desde el perfil, y si no es nulo, la dirección .usuario va a ser igual a ese usuario que hemos encontrado en la base de datos a partir del identificador. Una vez validado el usuario y asignado como valor a su propiedad de usuario de una dirección, ya podemos agarrar nuestro contexto, usar la función add y agregar nuestra dirección asignada. Por último, hacemos una await del context.saveChangesAsync y podemos retornar al usuario a una vista que nosotros querramos. En este caso le vamos a hacer un redirect to action y vamos a enviar al usuario a su perfil. Entonces lo vamos a mandar a la vista Details en este caso, y obviamente la vista Details sabemos que recibe un parámetro que coincide con el identificador de su perfil, o sea, el identificador del usuario. Entonces a esta vista Details le vamos a mandar un parámetro, que en este caso sería el identificador, y ahí tendríamos esto programado. Ahora, ¿qué sucede si hay algún error? Bueno, entonces en este caso vamos a crear aquí mejor una estructura try and catch. Vamos a insertar todo este código dentro del try, y en el caso de que tengamos algún error vamos a capturar esa excepción que vamos a llamar E en este caso, y en el catch vamos a hacer un return de la vista, simplemente la recargamos y le mandamos el modelo que ya teníamos de esta forma. Simplemente vamos a capturar una excepción y vamos a recargar la vista con los datos de la dirección. Eso va a ser lo único que vamos a hacer, y ya con esto tendríamos un método para agregar una dirección en base a un usuario, en este caso al identificador del usuario. Por lo tanto, podemos pasar a diseñar las vistas. Vamos a dirigirnos a las vistas, que en este caso no existe, así que yo la voy a agregar y voy a dirigirme a dicha vista. En la vista Details, que voy a llamar perfil de usuario, lo que vamos a hacer es simplemente mostrar la información del usuario que se ha autenticado. Si tú quieres, puedes agregar funcionalidades como actualizar datos, actualizar contraseña, cambiar correo, etc. En mi caso no me voy a dedicar a programar todas esas funcionalidades de un perfil de usuario para no consumir tiempo en este proyecto que está basado principalmente en las funcionalidades de un e-commerce. Entonces, estas funcionalidades extra tú las puedes ir agregando en base a los requerimientos de tu proyecto. Yo simplemente te estoy dando un ejemplo de cómo lo puedes ir haciendo para que tú puedas irlo extendiendo.
En este caso estoy haciendo una tabla con su trow correspondiente. Ahora voy a agregar los thead para asignar, para poder mostrar dónde está el nombre de usuario o algún dato. En este caso, primero un nombre de usuario. Le vamos a asignar su td, en este caso, en base a un modelo punto nombre de usuario. Por lo tanto, vamos a necesitar el modelo en el perfil. Este modelo va a ser nuestro usuario, entonces agregamos aquí el modelo usuario y es lo que vamos a estar mostrando acá como nombre de usuario. Y de esta misma forma nosotros podemos mostrar en esta tabla los otros parámetros. Por ejemplo, en el thead yo voy a mostrar el email del usuario, entonces aquí voy a mostrar el correo. Y aquí podemos seguir agregando más detalles del usuario si así lo queremos. En este caso vamos a validar qué propiedades tenemos del usuario. Podemos ver que tenemos el nombre, teléfono, contraseña, correo, dirección, etc. En mi caso yo solo le voy a agregar el nombre de usuario, el correo, el teléfono y quizá el nombre. Entonces en la vista vamos a agregar dos campos más, uno para mostrar el nombre y uno para mostrar en este caso el teléfono. Entonces aquí teléfono y teléfono. Nada más esos cuatro campos me interesan. Si tú quieres puedes seguir agregando aquí más campos. Para el ejemplo creo que eso es suficiente y ahora nos vamos a encargar de la sección de direcciones. Entonces voy a agregar aquí un título H3 que diga direcciones y debajo voy a crear una estructura if para poder mostrar ese recorrido de las direcciones. En este caso de mi modelo direcciones, si yo encuentro alguna, pues la voy a mostrar. En este caso por lo menos va a haber una dirección, porque recordemos que en el registro de usuario se crea una dirección automáticamente. No solo se inserta el usuario, sino que se inserta una dirección, y esto lo vamos a comprobar aquí en el servidor con el registro que hicimos en el video anterior. Aquí tengo la base de datos. Si revisamos, nosotros vamos a tener un registro en la tabla usuarios. Aquí tenemos este registro con los datos de su dirección. Y ahora si yo selecciono las direcciones, debería de haber una dirección insertada con relación al usuario. Y ahí la podemos ver. Esta dirección se insertó automáticamente cuando creamos el registro del usuario. Por lo tanto, al momento de que un usuario quiera ver su perfil, debe de tener por lo menos una dirección. Pero aquí siempre la estamos validando. Entonces, vamos a crear aquí una tabla simple para mostrar esas direcciones. Vamos a poner su respectiva clase CSS. Vamos a poner una sección del thead con el trow. Y en este trow vamos a ir agregando los thead de los campos de nuestra tabla. En este caso, vamos a agregar los cuatro campos correspondientes como dirección, ciudad, estado y código postal. Ahí tenemos, entonces ya tenemos el thead. Vamos a crear nuestro tbody. En este tbody vamos a hacer un for each para recorrer cada una de las direcciones que tenemos en nuestra base de datos. En este caso, la variable la voy a llamar dirección y nuestra colección sería el modelo.direcciones. Muy bien, entonces en ese recorrido lo que yo busco hacer es crear una fila por dirección y en esta dirección tener los cuatro campos correspondientes que tenemos aquí arriba. Entonces en el primer campo yo voy a mostrar la dirección .address y voy a duplicar esto para cada uno de los campos que necesito. Aquí estoy indentando el código. Entonces tenemos dirección, luego tenemos ciudad, luego tenemos estado y por último tenemos código postal, de esta forma. Y de esta forma ya estaría recorriendo cada una de las direcciones que tenga ese usuario. Muy bien, al final, como aquí estamos validando con un if-else, si tiene alguna dirección el usuario, vamos a agregar aquí el correspondiente else. En el caso de que no tenga direcciones, simplemente voy a mostrar un párrafo que diga no hay direcciones disponibles, de esta forma.
Y fuera de ese else vamos a agregar un enlace para que el usuario pueda insertar una dirección. Entonces le vamos a poner aquí agregar dirección. A esta etiqueta A le voy a poner una ASP action que me lleve al método agregar dirección. Le vamos a agregar su clase CSS, un btn primary en este caso, y para poder agregar una dirección vamos a validar aquí en el método. Vamos a necesitar un identificador en el método post que va a corresponder al usuario ID. Por lo tanto, cuando se cargue la vista necesito tener un usuario ID. Entonces a esta vista de tipo get le voy a mandar un identificador que va a ser el identificador del usuario. Por lo tanto, aquí para poderlo utilizar simplemente voy a crear un viewBack que voy a llamar ID y lo voy a asignar con el ID que estoy recibiendo. ¿Esto para qué? Para que en mi vista, una vez esté yo en mi perfil, yo le pueda mandar el ASP route ID, que es en este caso ID, y ese ID correspondería a mi model.usuario ID. En este caso el model tiene que ser en mayúscula y vamos a ver si nos lo detecta, usuario ID. Ahí está. Entonces estamos mandando el usuario ID para poder establecer esa relación y al momento de insertar una dirección poder tener el identificador del usuario que vamos a necesitar, porque en la tabla de direcciones recordemos que en una de las columnas es usuario ID. Entonces necesitamos ese campo ahí. Y hecho esto, pues ya tendríamos nuestra vista de details. Solo nos haría falta diseñar la vista que corresponde a agregar dirección. Entonces vamos a agregar esa vista y vamos a dirigirnos a ella. En esta vista, que se va a llamar agregar dirección, simplemente tenemos que programar o diseñar nuestra vista agregar dirección. Yo, para hacerlo más sencillo, voy a dirigirme a la carpeta direcciones y voy a copiar esta vista que ya tenemos por acá, esta vista que se creó automáticamente con Code Generation. Entonces de esto yo voy a copiar casi todo. Bueno, quizás solo voy a copiar el formulario, el form que está por acá, lo voy a copiar y listo. De esta forma me simplifico y vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a poner un título H2 que diga agregar dirección y debajo voy a pegar ese formulario. Voy a indentar el código y vamos a empezar a hacer esos pequeños cambios que necesitamos. Por ejemplo, el ASP action sería agregar dirección. Vamos a especificar un método post. Aquí tenemos la validación. Esto se lo voy a quitar. Voy a dejar el form group como está, pero antes voy a agregar un input. Un input de esta manera. Y este input va a ser oculto. ¿Por qué? Porque aquí voy a mostrar el ASP4, que sería el usuario ID, y su valor se encuentra en el viewBack que hemos creado, que se llama ID. Ahí se encuentra el valor y esto se va a cargar en el método get automáticamente. Y lo vamos a recibir desde la vista perfil. Luego tenemos este form group con la dirección, tal y como está por acá. Luego tenemos ciudad, estado, código postal. Y por último, veamos, aquí el usuario ID, esto no lo necesitamos porque se va a asignar automáticamente. Y ya tendríamos aquí el botón Submit con su clase CSS. Y debajo creo que le vamos a agregar un botón que diga cancelar para poder regresar a la vista anterior. Entonces a este le vamos a agregar su ASP Action, que sería que nos lleve a la vista Details, o sea, al perfil. El ASP Route ID, ya sabemos que en este caso sería el viewBack.id y le vamos a agregar su clase CSS, que sería un btn secondary. De esta manera indentamos y listo, ya tendríamos nuestras vistas programadas. Así que vamos a ponerlo a prueba. Vamos a cerrar todo esto. Recordemos que solo tenemos una dirección en nuestra tabla de direcciones y esa dirección corresponde al único usuario que tenemos, al usuario ID, que sería mi único usuario. Ahí lo tenemos, lo vamos a dejar abierto para poder recargar esta tabla y validar que se haya insertado la nueva dirección. Muy bien, aquí tenemos unos errores. Vamos a revisar cuáles son estos errores. Aquí en la vista puedo ver que me está marcando uno de los errores.
vamos a cerrar esto de acá y la tabla, y vamos a validar por qué es que nos está marcando este error. Nos dice que un árbol de expresión no puede contener una operación dinámica, y podemos ver que esto nos los marca por cada uno de estos validation que tenemos, estos ASP validation for. Esto no lo debería de marcar como un error, pero vamos a validar que todo esté correcto en el formulario. Y esto ya veo por qué es. No hemos agregado el modelo que necesitamos. En este caso nos hace falta el modelo que se llama dirección. Por eso es de que no nos está validando estos campos, porque no puede encontrarlo desde nuestro modelo. Y ya con eso pues esto debería estar solucionado. Vamos a recargar nuevamente el proyecto. Ejecutado el proyecto, vamos a seguir este vínculo. Vamos a iniciar sesión. Ingresamos. Como soy administrador me redirige al dashboard, pero aquí podemos ir a nuestro perfil. Se carga correctamente el perfil de usuario. Podemos ver aquí con títulos y valores, el nombre de usuario, email, nombre y teléfono que hemos agregado, y podemos ver que se carga perfectamente las direcciones que tenemos en nuestra base de datos, que por cierto vamos a seleccionar en este momento porque lo había cerrado. Vamos a validar. Ahí tenemos una dirección. Entonces si damos clic en agregar dirección se nos carga una vista, perfil, agregar dirección con el identificador del usuario. Así que voy a agregar valores a estos campos. Muy bien, ya he agregado valores. AnyAddress 2, ya que tenemos esta con any, simplemente le he puesto un 2 a casi todo, y el código postal pues he inventado uno, código postal 1190. Vamos a darle clic en Create y perfecto, se nos ha agregado esta dirección justo aquí abajo, justo acá. Vamos a recargar aquí la tabla para validar que corresponda al usuario correcto. Podemos ver que el usuario ID sí es el número 1. Ya tenemos dos direcciones. Entonces, si damos clic ahora en agregar dirección y cancelamos, retornamos nuevamente al perfil de usuario. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, aquí tú puedes agregar las funciones CRUD para el usuario, eliminar cuenta, cambiar valores, actualizar información, cambiar la contraseña, etc. De igual forma lo puedes hacer para las direcciones. Aquí le puedes agregar los botones para ver más detalles de la dirección, actualizar datos, etc. En mi caso no lo voy a hacer porque son procesos repetitivos que ya hemos visto, que ya tú sabrás cómo aplicar si así lo quieres, pero para este proyecto, para lo esencial que necesitamos, esto ya es suficiente. Con esta información ya vamos a poder acceder a nuestro carrito y completar una compra para este usuario. En este caso podemos ver que el carrito sigue teniendo 4 productos. ¿Por qué? Porque eso los insertamos en videos anteriores y sabemos que la cookie expira en 7 días. Entonces esa cookie permanece allí porque no han pasado 7 días desde que se agregaron esos productos. Ahora ya estamos preparados para en el siguiente video diseñar y programar las vistas de ese carrito y probablemente completar todo el proyecto y que se complete la compra con este pedido. Obviamente van a hacer falta muchas funcionalidades que tú fácilmente podrás agregar, pero ya las bases de un e-commerce sencillo con fines educativos tú las tendrás ya disponibles siguiendo esta lista de reproducción. Muy bien, entonces lo último que vamos a hacer es revisar estas funcionalidades. Quiero que tú también las revises en tu proyecto si generaste estos CRUD de forma automática. Para la parte de categoría no le veo mucho problema, ya que tenemos dos campos. Te recomiendo revisar principalmente aquellas tablas que tienen relaciones. Por ejemplo, pedidos y detalles pedidos puede tener algún problema por ahí. Quizá lo vamos a revisar ya en el último video, cuando ya tengamos la funcionalidad de pedidos realizada. Direcciones creo que tampoco nos puede dar mucho problema, ya que solo tenemos algunos campos. Bueno, aquí puedo ver que usuario ID me está mostrando any en lugar de mostrarme el usuario ID al que pertenece. Aquí podemos ver ya las dos direcciones. Entonces vamos a corregir eso. Vamos a detener nuestro proyecto. Vamos a cerrar esto. No guardamos. Cerramos y vamos a dirigirnos al controlador direcciones.
Vamos a validar aquí la información. Todo esto se generó automáticamente en su mayoría. Entonces vamos a validar. Muy bien, aquí nos está mostrando un view data que se llama usuario ID y carga el usuario ID con la ciudad y dirección usuario ID. Aquí podemos ver que en usuario nos muestra N cuando tendría que mostrar el usuario ID. Entonces vamos a verificar eso, vamos a revisarlo en la vista Create primero que nada. Vamos a revisar todas las vistas que tenemos por acá. Aquí tenemos el campo usuario ID y se está mostrando el viewback.usuario-id, que es el que ya tenemos. Vamos a regresar al controlador. Se está mostrando este viewback, pero no se está mostrando el valor. Se está mostrando la ciudad en este caso. Aquí me tiene que mostrar usuario ID. Vamos a hacer ese cambio y vamos a validar que eso funcione. Esto en el caso de la vista Create. Vamos a revisar también la vista Delete, que nos muestre la información correcta. Y podemos ver que acá tenemos este DT con el display name for, que es model usuario, pero nos está mostrando el model usuario.ciudad. Aquí debe de mostrar el nombre del usuario, o nombre en este caso. Tenemos allí ese cambio. Vamos a ver ahora la vista Details, que supongo que tiene el mismo error, y en efecto, aquí debe de mostrar el nombre. Guardamos los cambios, vamos a la vista Edit, y en la vista Edit, Viewback nos está mostrando aquí usuario ID. Esto parece estar bien. En el index, ya sabemos que en el index nos está mostrando any, o sea, nos está mostrando la ciudad, en lugar de mostrarnos el nombre del usuario. Entonces, eso lo debemos de cambiar. Aquí tenemos el display name for, y abajo tenemos en efecto usuario ciudad, cuando debe ser usuario nombre. Entonces vamos a verificar si el problema era esto de acá, en la vista Create, y vamos a verificar esto. Vamos a revisar este view data que se llama usuario ID. Podemos ver que se le está mandando como valor al campo usuario ID, pero su valor es ciudad. En este caso le vamos a poner nombre para identificarlo más fácil. Igual acá le vamos a poner nombre, o sea que se nos va a mostrar en relación con el usuario ID, pero se va a mostrar el nombre del usuario. No le vamos a mostrar 1, 2, 3, 4, sino que el nombre de ese usuario. Entonces aquí nombre, y aquí también nombre. Luego vamos a validar que esto realmente funcione. Entonces vamos a ejecutar nuevamente el proyecto. Perfecto, vamos a recargar por acá. Y ahora sí, podemos ver que el usuario nos muestra el nombre del usuario. Vamos a dar en Create New. El usuario ID, en lugar de mostrar el ID, se muestra el nombre. Perfecto, como lo quería. En editar, también nos debe de mostrar el usuario, el nombre, en lugar del ID, porque es más fácil identificar por nombre que por ID. Entonces eso está bien. Vamos a Details, también nos muestra el nombre. Y en Delete también nos debe de mostrar el nombre. Así que todo está perfecto en este caso. Ahora vamos a verificar en el dashboard. Tenemos ya categorías validado, detalles pedidos y pedidos lo vamos a revisar nuevo. Luego direcciones ya lo tenemos. Productos ya lo hemos trabajado, entonces no deberíamos de tener problemas por acá. Roles es una tabla muy sencilla, por lo tanto no tiene relaciones y no va a tener problemas. Usuarios lo vamos a revisar. Bueno, esto ya lo revisamos en un video anterior. Entonces todo esto ya está correcto. Yo te recomiendo siempre revisarlo. Si tú agregaste más tablas, también hazlo. Principalmente con estas tablas que tienen relaciones, como puede ser direcciones, que hace una referencia a la tabla usuarios, o como puede ser productos, que hace referencia a categorías. Todas esas tablas las debes de revisar. Y bueno, creo que por el momento eso sería todo. Espero que este video te haya gustado o servido. Recuerda suscribirte a este canal si no lo has hecho. Activa las notificaciones para enterarte cuando se publique el próximo video. Pronto estaremos terminando con esta serie desarrollando este e-commerce básico. Recuerda dejar un comentario, un like y compartir este video con tus amigos para que les sirva a practicar un poco el desarrollo de aplicaciones web. Y nada más, hasta la próxima.